Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Aprende Espagnol con Sophie. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir les groupes de conjugaison et la signification du verbe ser et du verbe estar et la différence entre ces deux derniers. En la lección de hoy vamos a ver los grupos de conjugación y el significado del verbo ser y el significado del verbo estar y cuándo se debe utilizar cada uno de ellos. Empecemos. En español hay dos tipos de verbos, regulares et irregulares. En espagnol, il y a deux types de verbes, réguliers et irréguliers. En español distinguimos tres grupos de conjugaciones diferentes dependiendo de su terminación. Los tres grupos son los verbos que se terminan en AR, los verbos que se terminan en ER y los verbos que se terminan en IR. En espagnol, on distingue trois groupes de conjugaison différents selon la terminaison des verbes. Les verbes qui se terminent en AR, les verbes qui se terminent en ER et les verbes qui se terminent en IR. Los verbos regulares son los verbos que guardan su misma raíz a la hora de conjugarlos y que siguen la misma regla de conjugación. Les verbes réguliers, ce sont les verbes qui suivent la même règle de conjugaison. Prenons l'exemple de la conjugaison au présent. Premier groupe, groupe de verbes qui se terminent en AR. Tomemos el ejemplo de la conjugación al presente. Primer grupo, grupo de verbos que se terminan en AR. Por ejemplo, el verbo amar. Yo amo. Tú amas. Él, ella ama. Nosotros amamos. Vosotros amáis. Ellos, ellas aman. La terminación al presente del primer grupo de verbos que se termina en AR es O para el yo, as para el tú, a para él o ella, amos para el nosotros, ais para el vosotros, an para ellos o ellas. La terminaison de la conjugaison au présent du premier groupe de verbes qui se terminent en AR est O para el yo, as para el tú, a para él o ella, amos para el nosotros, ais para el vosotros, an para ellos o ellas. Segundo grupo de conjugación, grupo de verbos que se terminan en ER. Deuxième groupe de conjugaison, groupe de verbes qui se terminent en ER. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como. Tú comes. Él, ella come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos, ellas comen. La terminación al presente del segundo grupo de conjugación que se terminan en ER es el O para el yo, es para el tú, y para él o ella, hemos para el nosotros, eis para el vosotros, en para ellos o ellas. La terminaison de la conjugaison au présent du deuxième groupe de verbes qui se terminent en ER est O para el yo, es para el tú, y para él o ella, hemos para el nosotros, eis para el vosotros, en para ellos o ellas. Tercer grupo de conjugación, grupo de verbos que se terminan en IR. Troisième groupe de conjugaison, groupe de verbes qui se terminent en IR. Por ejemplo, vivir. Yo vivo. Tú vives. Él, ella vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos, ellas viven. La terminación de la conjugación al presente para el grupo de verbos que se terminan en IR es
El O para el yo. Es para el tú. Para él o ella. Imos para el nosotros. Id para el vosotros. En para ellos o ellas. Los verbos irregulares no siguen la misma regla. Les verbes irréguliers ne suivent pas la même règle de conjugaison. Verbo ser. ¿Qué significa el verbo ser? ¿Y para qué se utiliza este verbo? El verbo ser se utiliza para describir hechos y características no variables. Le verbe ser s'utilise pour décrire des faits et caractéristiques non variables. El verbo ser se utiliza para referirse a un estado permanente. Le verbe ser s'utilise pour parler d'un état permanent. Por ejemplo, Sophie es morena. No podemos decir Sophie está morena. Alejandro es rubio. No podemos decir Alejandro está rubio. La caractéristique morena ou bien la caractéristique rubio, c'est un fait non variable. Ceci décrit un état permanent. C'est pour cette raison qu'on a utilisé le verbe ser au lieu du verbe estar. Conjugación del verbo ser al presente. Yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas son. Conjugación del verbo ser al pasado. Yo fui, tú fuiste, él, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fueron, ellos, ellas fueron. Conjugación del verbo ser al futuro. Yo seré, tú serás, él, ella será, nosotros seremos, vosotros seréis, ellos, ellas serán. Por ejemplo, Sophie es morena. Conjugación del verbo ser al presente. Sophie fue estudiante del Colegio Ramón y Cajal. Conjugación del verbo ser al pasado. Sophie será médico. Conjugación del verbo ser al futuro. ¿Qué significa el verbo estar y cuándo se utiliza este verbo? Que signifie le verbe estar et quand est-ce qu'on doit utiliser ce verbe? El verbo estar se utiliza para describir hechos variables o el hecho de hallarse en un lugar con cierta permanencia. Le verbe estar s'utilise pour décrire les faits variables ou le fait de se trouver dans un lieu. Par exemple, Andrés está en casa. El verbo estar se utiliza para referirse a un estado transitorio. Le verbe estar s'utilise pour décrire un état non permanent. Por ejemplo, María está enferma. Andrés está aburrido. El hecho de estar enferma o el hecho de estar aburrido es un hecho transitorio. Le fait d'être enferma, qui signifie malade, ou bien le fait d'être aburrido, qui signifie ennuyé, c'est un fait non permanent. C'est pour cette raison qu'on a utilisé le verbe estar au lieu du verbe ser. Conjugación del verbo estar al presente. Yo estoy. Tú estás. Él, ella está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas están. Conjugación del verbo estar al pasado. Yo estaba. Tú estabas. Él, ella estaba. Nosotros estábamos. Vosotros estabais. Ellos, ellas estaban. Conjugación del verbo estar al futuro. Yo estaré. Tú estarás.
Él, ella estará. Nosotros estaremos. Vosotros estaréis. Ellos, ellas estarán. Por ejemplo, Andrés está aburrido. Conjugación del verbo estar al presente. Andrés estaba enfermo. Conjugación del verbo estar al pasado. Andrés estará bien. Conjugación del verbo estar al futuro. Hay adjetivos que solo se usan exclusivamente con el verbo ser. Por ejemplo, ser importante, ser lógico, ser obvio, ser imposible, ser inteligente, etc. Il y en a des adjectifs qui s'utilisent qu'avec le verbe ser. Par exemple, ser importante, lógico, obvio, imposible, inteligente, etc. Y hay adjetivos que solo se usan con el verbo estar. Et il y en a des adjectifs que seulement on les utilise avec le verbe estar. Por ejemplo, estar contento, estar enfermo, estar roto, estar cansado, estar harto, etc. Y hay adjetivos que se pueden usar con los verbos ser y estar, pero cambia el significado de la frase. Et il y en a des adjectifs qui peuvent être utilisés avec le verbe ser et avec le verbe estar. Mais attention, la signification de la phrase change complètement. Por ejemplo, podemos decir ser aburrido. Es una frase correcta y podemos decir estar aburrido. También es una frase correcta, pero el significado es totalmente diferente. Podemos decir también ser abierto y podemos decir estar abierto. Las dos frases son correctas, pero significan totalmente lo contrario. Par exemple, on peut dire ser aburrido et on peut dire aussi estar aburrido. Les deux phrases sont correctes, mais la signification n'a rien à voir. On peut dire aussi ser abierto et on peut dire aussi estar abierto. Les deux phrases sont correctes, mais elles ne signifient pas la même chose. Jusqu'ici, la leçon d'aujourd'hui, mes amis. J'espère que cela a été intéressant pour vous. N'oubliez pas de me laisser vos questions, doutes, suggestions en commentaire et de vous abonner, bien sûr, pour plus de leçons faciles.